capítulo 2. Entonces, vamos a comenzarlo a leer, a meditar. Y yo me sorprendí, hermanos, que el Espíritu de Dios es tremendo, porque el Espíritu de Dios conocía todas las cosas. Y yo creo que lo que Juan estaba escribiendo, especialmente este pasaje, no iba a ser como tan relevante para la generación de Juan, porque esa generación de cristianos, como los hermanos lo estaban diciendo, era una generación que sufrió mucho la persecución. Pero después de los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia, iba a haber un cambio profundo. El emperador de aquella época, Constantino, dio un cambio al aceptar aparentemente la fe cristiana. Entonces los cristianos pasaron de ser perseguidos a ser recibidos, y ser obispo en una iglesia pasó de ser un puesto peligroso, hostil, menospreciado, a tener fama, reconocimiento, gloria, dinero. Entonces iban a venir unos siglos donde la persecución iba a pasar, iban a venir otras tentaciones. Tentaciones que la iglesia iba a enfrentar y que el Espíritu de Dios ya las advertía. Y tentaciones que obviamente son muy reales para nosotros. Y entre ese tipo de tentaciones vamos a ver cómo el mundo es una gran seducción con los asuntos que él tiene para los cristianos. Y este pasaje se centra en eso. Primera de Juan 2, 14 al 17. Entonces vamos a leer el verso 14, que es como la introducción a quienes dirige Juan el pasaje o esta verdad que está hablándonos. Dice: os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Seguramente el término padre nos hace referencia a un cristiano un poco maduro que tiene hijos espirituales. Y conoce a Dios, como dice ahí, al que es desde el principio. Dice: os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Habla a aquellos cristianos que están madurando en la fe, que están creciendo, que se están fortaleciendo. Y dice que la palabra de Dios permanece en vosotros. Son personas que están en la palabra y por eso son fuertes. Y dice ahí: y habéis vencido al maligno. En el verso anterior también hablaba de los pequeños, que sus pecados habían sido perdonados. O sea, este mensaje va dirigido a todos los cristianos. Sea un nuevo creyente, sea un creyente que ya lleva tiempo y conoce al que es desde el principio y ya tiene hijos espirituales, y aún a los que son fuertes en la fe, maduros, que tienen palabra, que han vencido al diablo en sus vidas. Entonces es como una manera de decir Juan que esto que nos va a decir es un mensaje a todos. O sea, el nuevo creyente puede ser tentado con esto, el creyente que ya es maduro y produce hijos espirituales, como aquellos que ya llevan tiempo y conocen al que es desde el principio. Entonces es un mensaje general a toda la iglesia, y como lo decíamos, es un mensaje que el Señor sabe que puede afectar profundamente a cualquier cristiano. Entonces la luz de la palabra nos advierte esto y debemos considerarlo. Entonces dice ahí, desde el verso 15 comienza como la instrucción: no améis al mundo. Hermanos, como Jair explicaba, el mundo no hace referencia a la creación en este contexto, no hace referencia a los hombres en general, ¿sí? Porque hay pasajes que dice que Dios creó el mundo, hablando de la creación, que Dios amó al mundo, hablando del hombre en general, sino que en el contexto de Juan, cuando Juan usa la palabra mundo en estos pasajes, es una referencia al orden caído. Cuando Satanás se rebeló en los cielos y cayó a la tierra, él incitó a Adán y a Eva a participar de su rebelión. Y de allí en adelante, cuando el hombre se une a la rebelión con el diablo, surge una sociedad caída. A esa sociedad caída, a sus valores, a sus creencias, a sus principios de rebeldía, de desobediencia, de maldad, Dios le llama mundo. Como cuando Caín se aleja y él edifica una ciudad. Esa ciudad tenía sus valores, sus principios. Él era el gobernante de esa ciudad. Así el diablo.
Entonces hay un mundo que tiene un príncipe maligno. Juan más adelante en el capítulo 5 dice que ese mundo está bajo el maligno, o sea, bajo la influencia, la dirección, la enseñanza. Son los hijos del diablo, como veníamos viéndolo en el pasaje anterior. Entonces, el mundo, hermanos, se refiere a ese mundo separado de Dios, en rebelión a Dios, que Satanás gobierna, dirige, y donde los principios de pecado y de su naturaleza son lo que caracterizan a aquellos hombres que viven sin Dios, sin Cristo. Ahora, hermanos, hay una instrucción aquí en este pasaje bien importante. Dice: no améis al mundo. ¿Qué significa, hermanos? Que este mundo, esta entidad diabólica, maligna, tiene un atractivo. Y el cristiano debe tener cuidado de ser seducido a tal punto que termine amando el mundo. Porque como vamos a ver hoy, hermanos, y como lo vemos en nuestra experiencia, hay cosas que naturalmente para nuestra carne, para nuestro corazón y para nuestros ojos son atractivas. Estas cosas que vamos a hablar definitivamente tienen algo de seducción para el corazón del hombre. Porque si no fuera así, el Señor no nos diría: no améis. Si Él dice no améis, es que podemos llegar a amar. ¿Y qué significa en este contexto no améis al mundo? Bueno, si usted mira la palabra en el griego, agapao, es la misma palabra que Cristian nos ha estado explicando acerca del amor hacia los hermanos. Y el amor hacia los hermanos, ¿qué significa? Devoción, preocupación, sacrificio, compromiso, un tipo de lealtad hacia los que son de Dios, ¿cierto? De alguna manera, eso no debería existir en relación con el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo no debo sacrificarme, vivir, dedicarme y dejar que mi corazón se enrede en las cosas del mundo. Como alguien decía, este amor es un amor que vincula íntimamente, que genera una devoción. En el corazón del creyente no debería haber un vínculo, una devoción, una lealtad hacia el mundo y las cosas que en el mundo hay. ¿Por qué? Pues porque ahí el mismo pasaje nos lo dice. Porque si estamos en un amor, en una devoción hacia las cosas del mundo, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? En nuestro corazón solo debe haber un amor. Y si el amor y la lealtad y la devoción del cristiano es hacia el mundo, él no va a tener lugar en su corazón hacia Dios, hacia Cristo, hacia el Evangelio, hacia los creyentes. Porque el corazón fue creado para tener solo un tipo de lealtad. Él no puede tener dos lealtades. Entonces, cuando el amor hacia las cosas del mundo crece, el amor hacia Dios disminuye. Por eso es tan peligroso. Entonces, Juan le está diciendo, hermanos, tengan cuidado que su devoción, sus sentimientos, el propósito de su vida esté en dirección hacia el mundo y las cosas que hay en el mundo. Alguien decía, ahora, no es solo como un incidente, algo que pasó en un momento. No, ahí Juan está hablando de un estilo de vida. ¿Sí? Alguien que está centrado. Por eso se habla de devoción, de lealtad, de permanencia en algo. Juan dice que el cristiano no debe tener cuidado de no caracterizarse porque su estilo de vida, su lealtad y su devoción está en el mundo. Hermanos, y la Biblia nos advierte, por ejemplo, Pablo habla de un compañero suyo de ministerio, de colaborador de él,
que al final de la vida de Pablo, en el momento donde Pablo necesitaba más de sus compañeros, dice que Demas lo desamparó amando más el mundo. Por eso esto es una tentación para el nuevo creyente. Esta es una tentación para alguien que ya lleva tiempo en el Señor, y aún los más maduros pueden en algún momento, sin darse cuenta, ser seducidos a tal punto de que no solo abandonamos en un sentido físico, sino en un sentido espiritual a Dios, sus propósitos, su llamado, su servicio y nuestras responsabilidades cristianas, porque algo atrapó nuestro corazón. Entonces recuerde, ese amor está ligado a afectos, intereses, devoción y compromiso en la vida y en el corazón del creyente. Entonces dice el verso 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso a veces usted se encuentra cristianos que, oiga, este es un hijo de Dios, pero no ama a Dios en un sentido práctico y visible. Oiga, este es un hijo de Dios, pero no ama la palabra, no ama la oración, no ama la iglesia, no ama las reuniones, no ama lo que debería amar. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que están ocupando su corazón. Esa vida insípida, indolente, indiferente hacia Dios, que debería caracterizar a todos los hijos de Dios, manifiesta que en el corazón ha sucedido algo. Algún ídolo, algún amor, alguna devoción está robando nuestra lealtad que merece Cristo. Dice Juan, el amor del Padre no está en él. Es como alguien decía, es como en un espacio. Si usted tiene un cuarto y usted mete cosas a ese cuarto, para poder meter más cosas usted tiene que sacar lo que tiene, ¿cierto? Eso pasa en el corazón del hombre. Si yo me lleno de mundo, si yo me preocupo por el mundo, si yo soy fiel a las cosas del mundo, si mis intereses han sido atrapados por las cosas del mundo, no hay lugar para Dios. No hay lugar para la oración, el servicio, el ministerio, las personas. No hay lugar para eso porque mi corazón ya está lleno. Hermanos, y eso es muy peligroso en la vida cristiana. Ahora Juan no solo nos da la instrucción, sino nos va a describir qué hay en el mundo. Dice ahí en el verso 16, porque todo lo que hay en el mundo. Hermano, el mundo está compuesto de muchas cosas, pero Juan lo va a describir en tres aspectos generales. El primero, los deseos de la carne. El segundo, los deseos de los ojos. Y el tercero, la vanagloria de la vida. Vamos a mirar cada uno de estos. Hay algunos que son como más conocidos y más identificados por nosotros. Yo creo que el primero es uno de los más conocidos, ¿no? Dice ahí, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Y recuerde que el mundo está dirigido, gobernado y promocionado por Satanás, el maligno, la serpiente, el engañador. Y el engañador sabe que para atrapar el corazón de los hombres, él tiene que ofrecerles cosas. Y en este caso, lo primero que Juan describe son los deseos de la carne. Yo me sorprendía mucho ahorita estudiando el libro de Números en mi devocional, que un rey contrata a un profeta para maldecir al pueblo de Dios. Y este profeta trata de maldecir, pero como Dios ha redimido a este pueblo, ha salvado a este pueblo y le ha dado promesas a este pueblo, este falso profeta o mago no pudo maldecir, él siempre terminó bendiciendo. Porque Dios había protegido, cuidado a este pueblo. Pero este profeta fue astuto, él dijo, yo no puedo maldecir a aquel pueblo que Dios ha bendecido. Vamos a enviarles moabitas. Y él les envía mujeres seductoras que sedujeron a los israelitas y los llevaron a pecar y a fornicar con los ídolos de estas naciones. Lo que trajo una mortandad. ¿Sabe cuántos murieron ese día, hermanos? 24,000 israelitas. Y de los príncipes fueron colgados, ahorcados públicamente para detener la ira de Dios. ¿Qué significa, hermanos? El diablo siempre
va a querer seducir el corazón de los hijos de Dios con cosas que tienen que ver con la carne. Si usted va conmigo ahí rápidamente a Gálatas 6, solamente para que usted vea qué es lo que Juan dice, deseos de la carne. Dice Gálatas 6, verso 15, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, la carne tiene deseos, la carne pide. ¿Y sabe qué Satanás hace? Él pone un banquete delante de nosotros. Este mundo está diseñado como un gran buffet, donde hay todo tipo de manjares carnales para el hombre. Y como decíamos, a nuestra carne le gusta ese alimento, lastimosamente. ¿Y qué hay en ese buffet carnal, contrario a Dios? Dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas. Eso es lo que es la carne y sus deseos. Entonces Satanás sabe que al hombre le gusta la fornicación, la borrachera, los celos, los pleitos, todo eso. Entonces Satanás orquesta a través del mundo su entretenimiento, sus ideologías, su música. Esto, carne, fornicación, inmundicia, perversión, contiendas, celos, pleitos. Hermanos, y si usted se pone a mirar, eso es todo lo que usted encuentra, por ejemplo, en una serie de televisión, en una novela, en las películas, en el entretenimiento de nuestros días. Eso es lo que los hombres viven. Los hombres viven tras los deseos de su carne, alimentándose y recibiendo pues la dicha retribución de eso. Entonces, hermanos, ¿qué significaría no améis el mundo en este sentido? Que nosotros debemos no solo no amar, debemos aborrecer todo lo que es contrario a la naturaleza de Dios. Nosotros no podemos tolerar, nosotros no nos podemos alimentar, nosotros no nos podemos dejar envolver por el espíritu inmoral que está gobernando nuestra generación. Porque lo que es de la carne es contrario al espíritu, ¿cierto? Entonces un cristiano no debe dejar que la inmundicia del mundo, especialmente la carne, alimente su corazón. Y eso debe darnos un discernimiento en lo que vemos, en lo que oímos y en lo que hablamos. Un cristiano no puede ver cualquier tipo de entretenimiento, hermanos. Porque hay cosas que contaminan, hay cosas que son de la carne, del diablo, ensucian, contaminan la mente, excitan el corazón hacia la carne. Si usted ve una película donde hay escenas explícitas de fornicación, de homosexualidad, de infidelidad, y usted se ríe de eso, usted se goza de eso, y además contamina a sus hijos, no se extrañe que eso florezca en su vida y en su casa. Hoy en día el mundo se goza, tolera y promueve lo que la Biblia llama abominación, detestable, inmundicia. Hermano, y así se presente con el mejor formato cinematográfico, los mejores actores o los mejores cantantes. Si es carne, es carne. Y es del mundo. Y contamina. Y nos aleja de lo espiritual. Y produce cosas terribles. Entonces hay un banquete, hermanos. Nosotros estamos en el mundo porque Dios no nos sacó del mundo, ¿cierto? Pero cuando el Señor nos manda a este mundo, nos dice: tengan cuidado. Como cuando el hombre iba a la casa del hombre codicioso, dice Proverbios: pon cuchillo a tu garganta y no comas de sus manjares.
Cuando estamos en el mundo, nosotros tenemos que tener límites, guardarnos, santificarnos. ¿Qué vemos? Y aun cuando lo vemos, ¿cómo lo interpretamos en nuestro corazón? Porque también a veces va a ser imposible evitar. Usted sale a un centro comercial y usted encuentra una pareja de homosexuales. Por lo menos eso pasa mucho en Colombia ahora. Y sus hijos ven. Entonces, ¿cómo interpretamos esa realidad? ¿Explicamos a nuestros hijos la verdad? ¿Lo contrario que eso es a Dios? O cuando yo veo algo que no agrada a Dios, inmediatamente mi conciencia me arraigó y yo, Señor, perdóname, guárdame. No quiero que eso entre a mi corazón. No deje que esas imágenes queden en el archivo de mi mente. No quiero que esa conversación. Yo distingo que este amigo es un inmoral, es un infiel y siempre está hablando de esto. Yo no quiero tener ese tipo de compañías, de conversaciones. Vigilo que eso no entre a mi casa, a mis hijos. Hermanos, esto es muy importante. La Biblia dice que tengamos cuidado de traer anatemas a nuestra casa. Hay que vigilar lo que ven nuestros hijos en internet, hay que vigilar lo que ven en el celular, porque hoy en día eso es otra realidad, hermanos. Un niño con un celular, con una tablet y con acceso a internet puede llegar a los peores lugares de este mundo, ver las peores cosas y escuchar las peores cosas de la carne. Entonces el Señor dice, ustedes no tienen que tener amor, lealtad, devoción a eso. Ustedes tienen que alimentarse de lo espiritual, ¿no? Lo de Cristo, lo que santifica, lo que edifica, lo que habla de pureza, de bondad, lo bueno, lo útil, lo santo. Entonces el primer aspecto que Juan denuncia del mundo es la carne. Hermanos, nosotros necesitamos tener discernimiento, luz para no dejarnos envolver, porque la carne, cuando le damos lugar a la carne es terrible. El pecado tiene un poder destructor. De una vez, yo creo que he contado esa historia. Una vez, antes de ser creyente, yo estaba con un amigo en un parque. Y mi amigo tenía un perro, un pitbull. ¿Ustedes conocen esas raras? Pero un pitbull de raza pura, de pelea. Todo un perro grande así, hermano. Y mi amigo era un grandón y lo mantenía con un collar así bien fuerte y con un bozal. Y estábamos hablando, hermanos, y en un momento, yo no sé cómo, pero fue en un segundo, hermanos, el perro se soltó el bozal. Y iba pasando otro perro, hermanos. El perro se voltea y coge al otro perro y le pega un solo mordisco, porque era de esos perros de pelea. De un solo mordisco lo coge acá. Y mi amigo comienza a pegarle al perro, tirarle agua. La gente vino y comenzaron a golpear al perro. Y este perro era tan fuerte, hermanos, que no soltó al otro perro. Literalmente lo mató aquí. Hermanos, así es nuestra carne. Nuestra carne es un animal tan certero y tan peligroso que si usted le da lugar a la carne, cuando ella sale, así usted quiera, ya no va a poder luchar contra eso. Yo he tenido consejerías miren hermanos esto, he tenido consejería con mujeres que sus papás al no velar dejaron que la niña fuera expuesta a pornografía de niña y no pueden dejar el espíritu de homosexualidad en el cual cayeron. Una lucha terrible, hermanos, porque de niña fue expuesta a cosas que no debía ver. Yo he hablado con hombres que cayeron en adulterio, saben que están sacrificando su familia, saben que están sacrificando sus hijos, saben que están sacrificando su testimonio, su vida cristiana, y aunque saben eso, no pueden dejar la mujer. ¿Ustedes lo terrible del pecado? Por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. O sea que a veces, hermano, nosotros jugamos en cosas que no debemos jugar en internet. Conversamos con personas que no debemos conversar.
Y esos pequeños juegos con la carne no son ninguna ingenuidad. Entonces seamos sabios, velemos y no le demos lugar a este aspecto del mundo que la Biblia nos advierte. No améis el mundo y lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. Segundo, vamos a ir a 1 Juan 2:16. Y ahora uno diría que ese es el punto que más conocemos del mundo, el punto grosero, la carne, el pecado, la ira, la fornicación, todo eso. Pero hay más cosas en el mundo. Satanás no solo tienta a los hombres con pecados groseros, esclavizantes, dominantes. ¿Qué más hay ahí? Los deseos de los ojos. La Biblia enseña, hermanos, que nuestros ojos están conectados al corazón. Nuestros ojos son las ventanas de nuestro ser interior. Entonces Satanás acostumbra a llegar al corazón con lo que nuestros ojos ven. ¿Ustedes recuerdan que Eva, cuando fue tentada, llega un momento, dice Génesis, que ella vio el fruto y lo vio codiciable? Eso quiere decir que las palabras de Satanás habían tocado el corazón de Eva y la manera de ver de Eva fue diferente. Hermanos, Satanás sabe llegar al corazón del hombre con lo que ve, y especialmente en el Nuevo Testamento lo que ve se refiere a lo temporal, a lo material, a los bienes, a las riquezas. Entonces aquí Juan nos dice que Satanás ciega a los hombres con la carne, pero también los ciega atrapando sus corazones con las cosas temporales. ¿Por qué? Porque una vez yo me fijo en algo, yo voy a querer tener ese algo. Y yo voy a terminar amando ese algo. Y yo voy a hacer todo lo posible para que mi vida de alguna manera encuentre, no sé cómo decirlo, satisfacción, plenitud en eso que yo veo. Sea un carro, sea una casa, sea bienes, sea algo físico. Satanás tienta a los hombres con pecado, pero también Satanás tienta a los hombres con codicias de cosas temporales, lo cual es contrario a la visión cristiana, como enseñaba Jair, que está relacionada con una esperanza futura. Entonces, ¿qué pasa? No améis, no es que, hermanos, no tengamos casa. No se sienta culpable si Dios lo bendice con una casa. No se sienta culpable si Dios lo bendice con riquezas. Pero tampoco se sienta miserable si Dios no lo bendice con eso. El asunto aquí es el amor, recuerde. Que yo vivo, soy leal, busco. Ese es mi tesoro, eso es mi gloria, esa es mi vida. Mis afectos están con eso. Como decía Hernández Díaz López, una cosa es tener bienes y otras cosas que los bienes nos tengan. Mira un pasaje, vamos a leer un pasaje rápido. 1 Timoteo 6, donde se habla, yo creo que de una manera muy clara, del peligro de las ganancias, del amor a las riquezas, del amor a lo terrenal, al dinero. Que obviamente, hermanos, por ejemplo, ese cristianismo que se permeó por el evangelio y la prosperidad está totalmente corrompido por estas cosas. Pero yo digo, entre nosotros no creo que hayan predicadores de la prosperidad. Porque también es cierto que la codicia no es solo algo teológico, es algo del corazón y es algo que el mundo nos vende. El mundo nos vende la idea que seremos felices entre más tengamos, entre más compremos, entre más ganemos. Ya no es suficiente ese carro, necesitas uno mejor. Ya no es suficiente solo estos zapatos, cómprate 10 más. Ya no es suficiente esto, ahora una finca y después de la finca no sé esto. Y siempre el mundo te vende la idea que entre más tengamos, más felices somos. Y por eso la publicidad es tan exitosa, porque ¿a dónde llega la publicidad? A los ojos. A los ojos. La publicidad genera necesidades que no tenemos para llevarnos a aparentar a personas que no les importamos. Miren lo que dice Pablo, hermanos. Verso 6, 1 Timoteo 6, verso 6.
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, una gran ganancia es que usted sea piadoso y que aprenda a estar agradecido con lo que tiene, hermanos. Tenemos que aprender a agradecer cuando Dios nos bendice. Pero también tenemos que aprender a agradecer cuando pasamos días de escasez. Eso es parte de la vida cristiana. Gracias a los días que Dios nos concede abundancia, personalmente, familiarmente, nacionalmente, pero también gracias a los días que Dios permite que su pueblo padezca estrechez. Ambos lo hizo Dios. Todo lo puedo en Cristo, dice Pablo. He aprendido a tener abundancia como a tener escasez. Sobre todo lo que debemos buscar en todo, aún hermanos, en la escasez, es contentamiento. Pero también en la abundancia tener contentamiento, hermanos. Porque el que no tiene contentamiento en la abundancia va a querer más y más, y ahí entran los peligros. Dice ahí, ¿por qué? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hace poco yo estuve en el funeral de un familiar, una persona próspera, en términos de nuestra familia próspera. Casas, plata en el banco, bienes, pensión. Y yo hablaba con mis familiares incrédulos que ¿cuánto de eso se llevó? Nada. Vamos, usted puede acumular, pero usted sepa que nada de eso que usted tiene ahora se lo va a llevar. Todo esto es pasajero. Dice, y sin duda, o sea, no dude eso. Toda la ropa que tiene, todos los bienes que tiene, toda la plata que tiene, toda la que haya acumulado, sea en dólares, sea en oro, sea en bolívares, nada de eso se va a llevar. Nada. Le preguntaron al contador de uno de los Rockefeller cuando murió, que creo que fue el primer billonario del mundo, que cuánto había dejado cuando murió. Y el contador respondió, todo. No se llevó nada. Dejó todo. Hermano, nada vamos a llevar. Nada hemos traído y nada hemos llevar. Y dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque mira aquí donde vienen los deseos de los ojos y la codicia que produce el diablo en los hombres. Porque los que quieren enriquecerse. Hermano, eso es muy sutil. Un joven cristiano, un buen joven cristiano, él comienza a buscar del Señor. Como es un buen cristiano, es un buen universitario, se gradúa. Y como es una persona trabajadora, puede llegar a tener un buen trabajo. Yo he visto esto lo he visto. Este ejemplo yo lo he visto varias veces. Y este joven que tenía dones, que tenía gracia para servir a los hermanos, él comienza a entrar en esa expectativa del mundo de que para casarte tienes que tener un apartamento. Para mantener a tu familia tienes que ganar, entonces tienes que hacer otra maestría. Entonces comienza a envolverse en una especie de laberinto donde él tiene que ganar más para vivir mejor. Y él, sin darse cuenta, sutilmente, porque este es el problema de esta tentación, él comienza a dejar de congregarse. Él comienza a dejar de servir. Él comienza a abandonar sus valores, su fidelidad a Cristo por esas cosas. Y aquí es donde la Biblia dice, mire, quieren, desean, aman, buscan. Su lealtad está con eso. No con Dios, sino con lo que quieren tener. No con Dios, sino con las riquezas. Entonces, ¿qué pasa? Satanás sabe que esa es una de sus trampas, es una de sus tentaciones. Porque mire que lo que dice Pablo, y caen en tentación y lazo. Hermano, es casi imposible cuando yo entro en una carrera de llegar a tener más y más, es casi imposible no caer en tentación. La tentación de abandonar mi devoción, la tentación de abandonar mi familia, la tentación de abandonar la iglesia, la tentación de abandonar mi salud. Y esta tentación es tan sutil que la persona no se da cuenta. Hace poco hablaba con un hombre que ayudaba en la iglesia, que era un pilar, una bendición.
Ahora ya no lo vemos, su vida espiritual apagada, su familia abandonada, su servicio descuidado. Y cuando yo entro a hablar con él me dice, hermano, pero es que yo no tengo la culpa, estoy trabajando. Mire la excusa. Y la persona entra en un engaño que está haciendo bien porque lo que está deseando es tener mayor comodidad y recursos para su familia, descuidando lo que debería ser lo primero. Y esta persona, no, una hora hablando con él, y yo casi podría asegurar que él no se da cuenta de que está en una situación de tentación. Tremendo, ¿no? Porque eso es una tentación sutil, hermanos. Ahora, yo no creo que sea pecado en un sentido trabajar. No creo que sea un pecado en un sentido prosperar. Ni creo que sea pecado ser responsables en nuestros deberes como proveedores. Pero cuando yo amo eso, cuando mi devoción es a eso y mi lealtad a eso me lleva a darle la espalda a Dios, su voluntad, su palabra, su iglesia. Yo podría decirles algo, hermanos. Yo no sé si me equivoco, de pronto es una herejía mía. Pero yo le podría decir que mejor sería vivir en escasez y estar con Cristo que ganar el mundo y estar sin Él. Y creo que no es una herejía, hermanos. Mejor padecer necesidad, si por Cristo ese es el camino que nosotros tenemos. Pero a veces, hermanos, yo hablaba con otro hombre, porque generalmente es una tentación muy de los hombres. Bueno, la mujer también, la mujer sufre porque es que yo quiero tener esto, y a veces presiona el hogar al esposo para que el hombre salga a buscar lo que el mundo ofrece, no lo que Dios ofrece. Y hablaba con un hombre y él me decía, hermano, es que yo organizando mi tiempo, no tengo tiempo para las reuniones. Y le decía, es que tú estás organizando tu tiempo según tus prioridades y tu corazón. Si Cristo estuviera en tu corazón, tus prioridades y tu manera de organizar tu vida sería diferente. Entonces dice Pablo, hermanos, caen en tentación y lazo. ¿Saben qué es lazo? Una trampa. Como cuando usted va a cazar un animal, el diablo sabe, es que el diablo conoce al hombre, hermano. ¿Quieres dinero? ¿Quieres tener? Entonces te pone ahí, te da. Es que estaba orando y llegó la oportunidad. Ay, hermano, hay que orar si esa oportunidad es de Dios o es del diablo. Un hermano se me acercó, hermano, mire, me llegó la oportunidad de irme a otro país. Voy a ganar en euros. Son solo 6 meses. Yo creo que es de Dios. Yo creo que es del diablo. ¿Tienes dónde reunirte? No, es un país musulmán, imagínese. ¿Y tu esposa va contigo? No va conmigo. ¿Y qué piensas del momento en que están tus hijos que están siendo criados y necesitan la figura de un papá? Yo le dije, si yo estuviera en esa situación, tendría que poner en mi escala valores que es más importante, hermano. Pero hay cosas que entonces no son una bendición, son una estrategia del diablo para atraparnos. Hermano, hoy los cristianos vienen en un espíritu de deuda tremendo, de compromisos tremendos y de obligaciones tremendas que muchas veces no son de Dios. Y ya no tienen tiempo, libertad, porque están a toda hora con ese pensamiento que tengo que pagar esto, tengo que hacer esto, tengo que correr por esto, y entraron en un tipo de esclavitud, la cual no era la voluntad de Dios, hermanos. Y el mundo es así, astuto. Yo no sé si usted conoce a uno o a otros, o si usted en ese momento se siente así, pero el mundo es así, hermanos. El mundo ve una dinámica que si usted no tiene cuidado, el mundo lo esclaviza. Lo seduce y lo atrae. Porque dice ahí, y caen en tentación, en lazo, y mira esta frase, y en muchas codicias necias y dañosas. Comienzan a desear cosas que no son sabias, sino necias. O sea, que no sirven, que dañan.
Y miren lo que dice ahí, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Usted había leído estos pasajes, hermano? Destrucción, dice alguien que señala la derrota moral y espiritual de una vida. El hombre va tras eso creyendo que va a alcanzar plenitud, satisfacción, y al final encuentra que eso no sacia, no llena, no satisface. Hermano, hoy en día es interesante, cantantes de los más famosos, llenos de plata en el banco, contando su testimonio que ahí en el éxito, en la cumbre, lo único que quieren es suicidarse. Porque es que el dinero no sacia, los bienes no sacian, el pecado no sacia. Se destruyen ellos, destruyen sus familias, destruye su moral, su conducta, su devoción a Dios. Dice ahí, y perdición, indica las consecuencias eternas, sobre todo en los hijos del diablo, que son atraídos por esas cosas y viven para esas cosas. Pero también puede ser el creyente que pierde bendiciones, galardones por vivir de esta manera. Dice el verso 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. El amor al dinero, hermanos, la devoción al dinero hace que nos extraviemos. ¿Saben qué dijo uno de los papas de la época de Martín Lutero? A mí me impactó esa frase que él decía. Una frase fuerte, hermanos. Él decía algo así como, ese perro alemán no ama el dinero, porque no lo podían corromper, porque no lo podían sobornar. Hermanos, amemos a Dios, amemos a Cristo. Amemos a los hijos de Dios, amemos su voluntad, pero no amemos el dinero. Así lo tengamos. Y también así no lo tengamos. Porque a veces Dios nos bendice, a veces Dios nos pasa por escasez, pero lo que sí es cierto es que Dios no quiere que eso sea nuestro Dios, ni que le amemos. Mi esposa hablaba con una mujer y él aconsejaba que no se fuera a vivir a otro lugar. Y en un momento donde están en esa confrontación, la mujer le dice, es que yo me voy porque yo quiero dinero. Uy. Terrible, ¿no, hermano? Que esa sea la motivación de una decisión tan importante para una familia. Y el diablo sabe, hermanos. Y con eso tienta al mundo. Dice, el cual codiciando algunos, mire lo que dice acá, se extraviaron de la fe. O sea, Pablo yo creo que conocía personas, además de Demas más adelante, personas que se alejaron de la fe. Y dice, y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, una espada, la codicia los asesinó, los hirió. Hermanos, cuando Dios dice no amen el mundo, no amen la carne, no amen lo que ven sus ojos, no es porque Dios sea malo, es porque Dios nos está alertando del engaño que hay en esas cosas, la esclavitud de esas cosas y cómo eso puede cambiar los valores de nuestro corazón. No piense que Dios es malo. Dios es bueno, ¿no? Y nos habla con un buen propósito. Volvamos al pasaje para ver el último aspecto del mundo. Dice 1 Juan 2:16. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahora, este aspecto del mundo es mucho más sutil, la vanagloria. ¿Qué quiere decir eso? A algunos hombres Satanás los tienta con carne. A otros hombres los tienta con cosas temporales. Y a otros los tienta con vanagloria. ¿Qué significa? Esta es la más sutil de todas. Esta es de las más sutiles que existe, de las tentaciones que demuestra aquí Juan. El hombre, por su condición de criatura, el hombre debería ser humilde ante Dios y humilde ante todas las bendiciones y las gracias que Dios ha recibido.
Entonces Satanás lo tienta ¿con qué? Con soberbia, con orgullo, con exaltación propia. De tal manera que el hombre le dé la espalda a Dios y no le dé gloria y se exalte a sí mismo. Lo que es en un sentido un engaño terrible. Miren lo que decía un comentarista. La vanagloria es como una especie de narcótico. Es un falso moderador de humor. De humor hablando del estado de ánimo. Que estimula nuestra autoimagen y nos anestesia creyéndonos lo que no somos. ¿Qué es la vanagloria? Es ese orgullo, es esa soberbia que Satanás incita en el corazón del hombre para que el hombre se crea lo que no es, se enorgullezca de lo que tiene y se mire a sí mismo con ojos de exaltación personal. ¿Qué significa eso? En términos prácticos, hermanos, el diablo le vende la idea al hombre de gloria, de reconocimiento y de exaltación personal, porque ese tipo de orgullo inmediatamente lo vuelve enemigo de Dios, porque la Biblia dice que al humilde Dios le da ¿qué? Gracia, pero al soberbio, o sea, Dios está en contra del soberbio. Entonces Satanás le vende la soberbia al hombre como un camino de realización personal. Ahora, mire cómo esto funciona en lo personal. Hermano, y en lo personal esto es tan sutil que puede llegar a todas las esferas de nuestra vida. Por ejemplo, usted es una persona trabajadora y usted comienza a prosperar y a ser exitosa. Y en algún momento ese éxito va acompañado de una voz que le dice: usted tiene eso porque usted trabaja. Usted tiene eso porque usted es diligente. Usted tiene eso porque usted es sabio. Nadie como usted. Y usted mira a los demás como nadie está igual en mi lugar. Yo soy el que sé. Yo soy el que puedo. ¿Te has escuchado ese discurso? Y es un engaño porque todo lo que usted tiene lo ha recibido por gracia. Entonces la autoexaltación hace que yo vea los dones como propiedades propias y no como algo que proviene del Creador. Pero hermanos, la exaltación personal, la jactancia y la arrogancia es grave porque por un lado primero le quita la gloria que solo le pertenece a Dios. Y segundo, nos embriaga en un estado donde nos engañamos a nosotros mismos y como dicen en Colombia, nos creemos en última la última Coca-Cola del desierto. Hermano, y eso pasa hasta en la vida cristiana. Andrew Murray, él tiene un libro que se llama Humildad, la belleza, la santidad. Y él dice, el peor de los orgullos es el espiritual. Como los fariseos. Señor, yo oro y ese pecador no ora. Yo doy diezmos y ese pecador no da diezmos. ¿Sí has escuchado esa parábola? Yo sirvo, doy de todo lo que tengo y ese es un miserable pecador. Y a veces, hermanos, nosotros podemos ser tentados a pensar que somos los mejores cristianos, que somos los que más oramos, los que más servimos, los que mejor predicamos, los que mejor cantamos, los que mejor tenemos iglesia, los que servimos mejor. ¿Y sabe quién está detrás de esa voz? Satanás. Si nadie te entiende porque es que tú eres único. Tú eres tan devoto, tú eres tan piadoso. Y él comienza a inflar el corazón del hombre con orgullo. Y saben que, hermanos, Dios es muy misericordioso con sus siervos. Por ejemplo, el caso de Pablo, Dios le dio un aguijón en la carne. ¿Y saben para qué? Dice él mismo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. Entonces Dios sabe cómo cuida el corazón de sus siervos del orgullo. Por eso vienen las pruebas. Por eso vienen las adversidades.
Por eso vienen los problemas de salud, por eso vienen las dificultades con los hijos, en el trabajo, en la iglesia, porque de alguna manera eso tiende a desinflarnos, lo cual es bueno para nuestro corazón, lo cual es sano, porque sutilmente este camino es una astucia del diablo casi imperceptible a veces para nuestra manera de pensar. Necesitamos luz de Dios. Cuando viene la luz de Dios dice, oiga, sí, yo me creo y hay otros que me lo dicen también. Chuy Olivares dice que una vez estaba en un evento con varios pastores predicando la palabra y se le acercó un pastor y le dijo, oiga, Chuy, yo nunca había escuchado una predicación como la que ha salido de tu boca. ¿Te habían dicho eso? Él dijo, sí, varias veces. El diablo me lo había dicho. Hermanos, cuando creemos que todo depende de nosotros, que todo es gracia o debe tener agradecimiento hacia nosotros, cuando demandamos reconocimiento y sufrimos cuando no nos lo dan, es porque Satanás nos está tentando con la vanagloria. Tengamos cuidado del orgullo. Porque hermanos, el orgullo cambió un ser de luz en un ser de tinieblas. El orgullo cambió a ángeles en demonios. Y el orgullo puede traer graves daños a la obra de Cristo en nosotros. El orgullo es lo opuesto al carácter de Cristo, que Él es humilde. Voy a leer solo un pasaje para que vea esto en la vida, en una imagen rápida. Hechos 12, verso 22. Una imagen que nos muestra cómo el mundo incita a la exaltación y cómo Dios juzga la exaltación. Hechos 12, verso 22. Dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Herodes era el rey, uno de los reyes, uno de los que estaba en el gobierno que se había repartido en Judea en esos días. Uno de los tetrarcas. Dice, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Ahí está el mundo. Este hombre habló y la gente le decía, ¡oh, voz de Dios, voz de Dios! El mundo eso como que nos exalta, ¿no? El mundo promueve, uy, qué buena trabajadora eres tú, qué mujer, qué hombre. Y en realidad no es así, hermano. Si hay algo bueno en nosotros es Cristo, su gracia. Pero este hombre lo aceptó, hermanos. Y mire lo que sucedió. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios. Hermanos, ahora tampoco podemos dejar de reconocer, por ejemplo, usted tiene una virtud, una gracia, Dios le ha dado esto. Y alguien le dice, oiga, qué tremendo esto que usted tiene. Y él sí lo tiene. Pero ¿qué debería usted hacer? No exaltarse, no decir, sí. Sino debería decir, no, sí, gracias a Dios que me lo dio. Es la gracia de Cristo. Él es el que me ayuda, el que me ha dado esto. Yo siempre soy un servidor. Dele la gloria a Dios. Pero este hombre no le dio la gloria a Dios. ¿Y qué pasó ahí? Dice, por cuanto no le dio la gloria a Dios, ¿qué? Expiró comido de gusanos. Satanás lo engañó, lo tentó, él cedió y vino el juicio. Dios nos guarde de toda vanagloria, todo orgullo que proviene de Satanás. Terminemos el pasaje, hermanos. Dice 1 Juan 2:16, y la vanagloria de la vida. Y todas estas cosas que pasan, hermanos, no provienen del Padre, sino del mundo. O sea, Dios, hermano, por más que Dios nos dé, Él nunca quiere que nos exaltemos. Por más que Dios nos bendiga, Él no quiere que amemos las cosas terrenales. Y por más que Dios nos dio deseos naturales, Él no quiere que entremos y nos revolquemos en los deseos de la carne. Nada de eso proviene de Dios. Todo eso proviene del mundo y del diablo. Y Juan termina diciendo, ¿y el mundo qué sucede con ese mundo y sus deseos? Pasa.
Hermano, una de las cosas que debemos saber es que el mundo es transitorio. Hay un juicio, este mundo está, todo lo que vemos, todo lo que tenemos, la gloria, los bienes, todo lo que se ve en el mundo, ya está destinado al juicio de Dios. Apocalipsis dice: Babilonia ha caído, ha caído. Las ciudades de este mundo van a caer con toda su gloria para dar inicio al nuevo orden, al nuevo reino, al de Cristo. Nosotros estuvimos visitando ahorita el Salar y pasamos por el cementerio de los trenes. Eso hace 100 años era la última tecnología, el avance. Ahora lo que estamos viviendo, en 100 o 200 años miraremos atrás y estará en un desierto abandonado. Porque hay un principio de muerte sobre este mundo que inevitablemente va a llegar. No pongamos nuestro corazón en estas cosas, hermano. Ese carro tan lindo que usted tiene ahorita, en 40 años va a ser una chatarra. Esa casa tan linda que usted tiene ahora, en 50 años va a ser polvo. Esa belleza física que usted tiene ahorita, en 60 años va a ser arrugas o comida por gusanos. No ame esas cosas, no viva para esas cosas, porque Satanás es astuto en engañarnos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué? Permanece. Hermanos, mientras vamos a ver cómo estas cosas pasan, vamos a ver cómo el reino de Cristo se establece en su segunda venida y cómo todos sus santos le acompañan a Él por toda la eternidad. Así que amemos a Cristo, amemos lo eterno y amemos lo verdadero, hermanos. Y si nos hemos sentido reargudidos por la palabra de Dios, porque también la luz nos ha mostrado que hay cosas del mundo que tienen lugar en nuestro corazón, tengamos cuidado. Pidamos perdón, tratemos con eso. Amén. No amemos el mundo. Vamos a orar para dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu palabra, como esa gran luz, nos muestra los engaños característicos de este tiempo, Señor. Rogamos para que tú guardes nuestro corazón de todo lo que nos puede alejar de ti, de todo lo que nos puede distraer, de todo lo que nos puede corromper, Señor. Por el contrario, ayúdanos a amar lo verdadero, amarte a ti, Señor, buscar las cosas que son de tu espíritu, Señor. Amar lo eterno, Señor, y amar tu gloria, no nuestra gloria, Señor. Amar tu gloria y ser de aquellos que buscan tu voluntad y permanecen para siempre. Gracias por este tiempo y por tu palabra, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor.